todo lo que es el sistema o el régimen de contrataciones para esta forma de contratación. Bien, hemos quedado acá, conflicto de intereses. Siempre pregunto, ¿está todo ok? ¿Se aprecian las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, licen. Ok, muy bien, ahora sí. El reglamento, en su artículo 14, habla de conflicto de intereses. Es decir, señala que no se podrá contratar a profesionales independientes o firmas auditoras en los siguientes casos. Primer caso, cuando hayan prestado servicios, es decir, servicios de consultoría, asesoría, ¿sí?, que estén relacionados con el objeto de auditorías. O cuando se requiera auditar áreas, ¿sí?, en las que hubiera participado previamente en el diseño o implantado sistemas. O cuando el profesional independiente o firma auditora, ¿sí?, incurra en cualquiera de los impedimentos señalados en las normas de auditoría gubernamental, ¿sí?, que vulneren su independencia. O cuando hubiera intervenido o asesorado en la preparación o diseño de los términos de referencia. Y finalmente, cuando un socio de la firma auditora o profesional independiente tenga relaciones de dependencia con la entidad o con la Contraloría General del Estado. Estas 5 causales el reglamento, ¿sí?, señala como conflicto de intereses, ¿sí? En este caso, los profesionales independientes o firmas auditoras, ¿sí?, son sujetos también a la suspensión del registro. Es decir, ¿en qué consiste la suspensión del registro? ¿Sí? Profesionales independientes, firmas de auditoría, etc. A quienes se les compruebe que incumplieron el reglamento, en este caso el presente reglamento, y sus anexos, hablamos de los DBCs, etc., ¿sí?, o falsearon la información en la propuesta, declaraciones juradas, ¿sí?, serán suspendidos temporalmente su registro. ¿Sí? O también existe otra figura, ¿sí? Si el órgano rector, en este caso la Contraloría, en función a esta forma de incumplimiento, tiene la potestad de remitir los antecedentes al Ministerio Público, ¿no?, para los fines consiguientes. Como verán, y no es de extrañarse, ¿sí?, casi en todos los acápites de este reglamento menciona, ¿sí?, en caso de incumplimientos, falsear documentos, ¿sí?, como son delitos de carácter penal, ¿sí?, resalta, ¿no?, que estos deben ser remitidos al Ministerio Público. Ustedes saben, ¿no?, que cuando ya está remitido, comienza un proceso que puede durar meses o años, ¿sí?, hasta demostrar son delitos de carácter penal. Eso es lo que prevalece, ¿sí? Si ustedes comparan con el decreto 181, no, eso, si menciona SERAPS de manera genérica, no hace prevalecer en cada capítulo, en caso de incumplimiento, ¿sí?, se remita los antecedentes al Ministerio Público. Sin embargo, los decretos de los años 2001 hasta 2006 mencionaba este aspecto, ¿sí?, mencionaba este aspecto, idem, en caso de falsear la información, alteración, etc., los pliegos de condiciones, en ese entonces, ahora DBC, decía también remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Eso es decir, detectar en el momento de la compulsa. Ustedes saben que en un proceso de contratación, bajo el principio de buena fe, se presentan los proponentes en formularios, ¿no?, de declaración jurada, donde juran que la información proporcionada en los formularios, ¿sí?, y firman ahí abajo, dice, en caso de que se detectare falseamiento o falsear, alterar, etc., ¿sí?, serán sujetos a lo que señalan. Ahora ya no. En los formularios tampoco señala, en los últimos de veces, ¿sí?, que en caso de alteración, etc., se emitirá al ministerio. Pero igual, ¿sí?, la norma es clara, ¿sí?, en materia de responsabilidad penal. Está claro, si detectamos documentos que no cumplen, están alterados, etc., conforme a la ley 004, Marcelo Quiroga, son sujetos también a la remisión al Ministerio Público. Habla otra parte de este reglamento, cuáles son los impedimentos para participar en los procesos de contratación. En alguna medida son los mismos puntos o acápites que también están en el decreto 181. En el reglamento está más, ¿cómo se puede decir? A ver, conforme a los modelos de los años 2006 y 2007. Ustedes saben que este reglamento data del año 2008. ¿Sí? Alguien se preguntaba, tal vez actualizar, porque hubo bastantes cambios en materia de contrataciones, especialmente la incorporación de estos medios electrónicos, ¿sí?, donde habla de varias formas de contratar. Este reglamento del año 2008 mantiene esa filosofía de hace más de 10 años, ¿sí?, y entre ellos está esto de los impedimentos. ¿Quiénes están impedidos para participar en los procesos de contratación? Aquellos que tengan deudas pendientes con el Estado, ¿no?, es decir, pliegos de cargo ejecutoriado, ¿sí?, tienen que estar ejecutoriados, o que tengan sentencia ejecutoriada, ¿sí?, con impedimento para ejercer el comercio, o que tengan sentencia ejecutoriada por delitos tipificados en el Código Penal, o que tengan deudas tributarias ejecutoriadas, según el Código Tributario Boliviano. Personas naturales, consultores independientes, o jurídicas, firmas consultoras, con las cuales la MAE, RPC o servidores públicos que tengan capacidad de decisión en el proceso o interés económico, están impedidos. O que se encuentren asociados con consultores que han asesorado en la elaboración del DBC. No pueden participar los asesores que han sido parte en la elaboración del DBC. Personas naturales o jurídicas cuyos representantes legales accionistas tengan vinculación matrimonial o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Casi son los mismos que señala el decreto 181. O profesionales independientes o firmas auditoras que se encuentran suspendidos temporal o definitivamente por la Contraloría. Decíamos que puede haber suspensión temporal por inobservancia al reglamento. Bien. Acá también habla de error subsanable y no subsanable. Les comento que en esta parte de error subsanable habla de 4 incisos, ¿sí? En las normas antes del decreto 181, del decreto 27328 específicamente, también hablaba de error subsanable y eran 5 incisos.
5 incisos. Acá en el reglamento son 4. Que es similar, ¿no?, al decreto de hace más de 10 años. ¿Sí? Si ustedes revisan ahora el decreto 181, si verifican el decreto 181, habla de error subsanable, pero ya no están los incisos. Están tal vez en los deberes, pero el decreto ya no habla de estos incisos. Porque esta es una base, una guía para ver, ¿sí?, cuán subsanable era, ¿sí?, en la propuesta algunos errores. Por ejemplo, ¿qué señala? Error subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, ¿sí? Es decir, que no incide, ¿sí?, o incide sobre aspectos no sustanciales, ¿no?, accidentales, accesorios o de forma. ¿Sí? Eso es lo importante. Sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es decir, cuando no afecta la legalidad, ¿sí?, la solvencia de una propuesta, se considera eso subsanable. ¿Cómo cuáles? La falta de numeración correlativa de algunas páginas. Y puede haber una numeración, sí, que no sea correcta, se considera como subsanable. O falta de sellos, ¿no? Puede haber unos sellos, rúbricas en alguna de las páginas de la propuesta, subsanable. O falta de índice de contenido, no puede darse que no contenga el índice. Una propuesta subsanable. ¿Sí? O cuando existen diferencias entre el numeral y literal de las cantidades, prevalecerá el literal. Por tanto, subsanable. ¿Sí? Son estos 4 incisos, ¿sí?, que sí se puede aplicar y está en el reglamento. En el decreto 181 hay que analizar, sí. En el decreto decía es genérico, no habla de estos incisos. Es por eso que en algunas propuestas, sí, si es que está en la comisión de calificación una persona con ciertas rigidez, por decir auditores, ¿sí?, detectan que no tiene rúbricas la propuesta, ¿sí?, las mosquitas, inclusive no llevan ni sellos. En mi experiencia me han presentado como no subsanables y han declarado desierto. ¿Sí? Y siempre yo retrotraía este reglamento. Y yo decía, el reglamento de la Contraloría, ¿sí?, en la cápita de eso subsanable, la falta de sellos o rúbricas es subsanable. ¿Sí? Pero yo decía, no, es que en el 181 es diferente. Puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿es sustancial la falta de sellos, rúbrica? ¿Cuán sustancial es? ¿Y por qué? Porque como eran cuantías altas, licitación o AMPE mayor a 200.000, implicaba que la siguiente convocatoria iba a ser después de casi un mes, ¿sí?, la oportunidad, la ejecución, etc. En estos últimos tiempos, no es de extrañarse, los miembros de la comisión de calificación declaran desierta y entran sonrientes al despacho del EDPC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y hay que ser realista, ¿no? Cuando hay adjudicaciones incorrectas, tarde o temprano son sujetos de evaluación y se puede generar responsabilidad. Por eso, en este caso de este reglamento, hay que cumplir estos 4 incisos que señala como error subsanable. Y acá dice, ¿no?, aquí lo hemos resaltado, todo acto subsanado, ¿sí?, será consignado en el informe de calificación con los respaldos documentarios respectivos. Como dice subsanable, significa que tiene que subsanar, ¿sí?, que en el informe de la comisión de calificación mencionar, ¿sí?, que estos errores subsanables, ¿sí?, serán, ¿sí?, subsanados. Si faltó una rúbrica, obviamente, ¿sí?,
para concluir el proceso ya tiene que tener las rúbricas y las correcciones. Bien, también habla de errores no subsanables, ¿sí? Y eso es sinónimo de descalificación. Por ejemplo, si no tiene la carta de presentación de propuesta firmada por el representante legal, no subsanable. Obviamente, si no tiene la propuesta técnica o la propuesta económica, no subsanable. O no presenta la garantía de seriedad de propuesta, no subsanable. O la ausencia del poder del representante legal, ¿sí? O que no mencione en ese poder las facultades y de manera expresa especialmente para presentar las propuestas, suscribir contratos, etc. Nosotros siempre revisamos en cada poder esas tres palabras, ¿no? Presentar, suscribir, contrato. No tenía ese párrafo, era causal de descalificación, ¿sí? Porque era una facultad genérica. Y acá en el reglamento señala que tiene que mencionar que el representante legal tiene esa potestad o facultad. Esto era lo mismo hace 10 años en el decreto de las normas básicas del SAA. Ahora, y es genérico, con la 181 de los modelos de BC, etc., se ha vuelto genérico. No presentan la declaración jurada del proponente, no subsanable. O la declaración jurada incompleta. Usted sabe que todos los formularios tienen que tener firma, o no cuentan con una firma, no subsanable. Adelante van a ver los más de 11 formularios que se utilizan en la presentación de propuestas. ¿Sí? Y en el modelo formulario número 9, ¿sí? Habla del currículum vitae del personal propuesto. La ausencia de este formulario, obviamente, es no subsanable. Garantía de seriedad de propuesta girada por monto o plazo menor o emitida en forma errónea, también es no subsanable. O cuando en lugar de boleta, y boleta bancaria, a primer requerimiento, se presenta una póliza, no subsanable. O la ausencia de firmas en los modelos del personal propuesto, tiene que ir siempre con firma del personal propuesto, no subsanable. Estos son los puntos que señala el reglamento y menciona, ¿sí?, que en estos errores no subsanables habla de que, a ver, la presentación de la garantía de ser propuesta girada por monto plazo mayor al requerido, o si se ha solicitado póliza y se presenta boleta bancaria, ¿sí?, no se consideran como errores. Si es menor el monto, claro que sí. Si es póliza en vez de boleta, claro que sí. Pero si es viceversa, no se consideran como errores. Muy bien. Hasta ahí hemos abarcado la cápita correspondiente a los aspectos generales. Y ahora vamos a ingresar a hablar de quiénes son los participantes en el proceso de contratación para la contratación de auditoría al apoyo control externo posterior. Vamos a ver que son casi los mismos actores, ¿sí? Son los mismos actores en el decreto 181. Pero hay una diferencia, ¿sí? Vamos a ver esas diferencias. ¿Participa la MAE? Claro que sí. Principal participante, máxima autoridad ejecutiva. RPC. RPC es responsable del proceso de contratación. Ustedes saben que el RPA, el término RPA, se consolida con el decreto 181 el año 2009. Antes del decreto 181, y especialmente hay un decreto 2990 del 11 de julio del año 2007. Es un decreto que ustedes entran a Google, dan una lectura,
realmente ese decreto 2990 ha sido un retroceso en materia de contratación. Si han tergiversado la filosofía de procesos de contratación que ya estaban consolidados con los decretos anteriores. En los decretos anteriores al año 2007, ¿sí?, habla del LPC y RCM, responsable de contratación menor. No había el LPA. Acá se mantiene MAE-RPC. ¿Sí? El único actor principal es el responsable del proceso de contratación. Comisión de calificación se mantiene. Siempre ha sido como comisión de calificación, promedio mínimo 2, 3, 4, depende de la magnitud de la contratación. Acá habla de contraparte, ¿sí?, que la norma básica del SAFS, antes de la 181, también hablaba de contraparte, ahora ya no habla así. Habla de comisión de recepción, área solicitante. Área solicitante, ¿qué significa? ¿Sí? Área. Comparamos con la 181, dice unidad solicitante. ¿Sí? O área administrativa financiera. En la 181 dice unidad administrativa. El concepto correcto es área. Ustedes saben que si verifican las normas básicas del SOA, ¿sí?, para elaborar los POAs, ¿sí?, el SOA le da un insumo en sentido de que se hacen los POAs, los objetivos de acción de corto plazo, por áreas funcionales. Área funcional es, por ejemplo, una dirección, ¿sí? Esta dirección puede tener, por ejemplo, la DGA en una entidad de los ministerios. DGA, ¿cuántas unidades tiene? 3, así está en el decreto, ¿sí?, del órgano ejecutivo. Entonces, las unidades serán, pues, por decir, unidad financiera, unidad de recursos humanos, unidad administrativa. Y la sumatoria de las 3 unidades con la dirección se denomina área funcional, ¿sí? Por eso que acá en el reglamento habla de área solicitante, ¿sí?, o área administrativa y financiera, y ya lo desglosa, ¿sí?, que la DAF, ¿sí?, es un área. ¿Sí? Luego habla también de asesor legal, que es sinónimo de unidad jurídica. Bien. Tenemos ahora sus competencias, funciones de los participantes. El reglamento de la Contraloría habla de la MAE, y aquí está solamente 6 funciones. 6 funciones. Que la MAE, de la entidad convocante, es responsable del proceso de contratación de profesionales independientes o firmas auditoras desde el inicio hasta la suscripción del contrato. Bien. No está acá, pero resaltamos. Tanto en la 181 como en este reglamento habla que la MAE es responsable, en este caso, de los procesos de contratación, tanto del profesional independiente como firma auditora, desde el inicio hasta la suscripción del contrato. Es decir, se suscribe el contrato, termina la responsabilidad de la MAE. En la 181 dice, hasta la conclusión del proceso de contratación. Si va más allá, es decir, hasta la recepción del bien, ¿sí?, y el pago. Ustedes saben que por ese motivo la MAE, ¿sí?, con o sin motivo, y es solidario en varios procesos de contratación que tienen inobservancia. Yo les comento, no sé si los he comentado en el módulo anterior, en mi experiencia de hace más de 10 años, tenía una MAE, mi persona era RPC, RPA, como DAF, y en la MAE, ¿sí?, gratuitamente se generó 8 procesos, penales, civiles, administrativos, todo por esa frase, porque es responsable de los procesos de contratación. Hasta la conclusión.
Y la MAE cayó en materia de recepción de bienes, ¿sí? Por solidaridad. Mi persona también ingresó por un punto que les voy a mencionar acá también está como RPC. ¿Cuáles son las funciones de la MAE? Disponer que los procesos de contratación se enmarquen en los principios, disposiciones del presente reglamento. Disponer que el PAC sea difundido y esté contemplado en el marco del POA y presupuesto. O designar mediante resolución expresa al RPC. Designar a los integrantes de la comisión de recepción, potestad de la MAE acá. Y acá no es delegable, y no delega la designación de la comisión de recepción. Tiene que resolver los recursos de impugnación mediante resolución expresa y suscribir los contratos. Acá estas facultades se cumplen y la MAE es un actor principal, especialmente la suscripción de contrato. Cuando comparamos con el 181, habla, por ejemplo, la suscripción de contratos es delegable, como que han delegado. La designación de la comisión de recepción es delegable, ¿sí? Acá en el reglamento no se delega. ¿Cuáles son las funciones principales del RPC, responsable del proceso de contratación? Autorizar el inicio del proceso de contratación mediante resolución. Es decir, para autorizar un inicio o el inicio de un proceso, ¿sí? Se tiene que realizar mediante una resolución administrativa. Esa es la diferencia, ¿sí? Para el inicio, resolución. De manera expresa, ¿sí? Esté en el marco del POA, el PAC y la certificación presupuestaria. Evidentemente, los años 2000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también con la 181, digo, antes de la 181, el RPC iniciaba un proceso mediante resolución. Pero con la 181 ya no, ¿sí? Simplemente si autorizan, puede ser un proveído, una nota, una comunicación, ¿sí? El inicio del proceso de contratación. Ya no existe la resolución en la 181. En este reglamento mantiene, ¿sí? Sí o sí es con resolución administrativa. Aprobar el DBC mediante resolución administrativa, ¿sí? Ustedes saben que en la 181 también se aprueba el DBC con resolución en cuantías altas, ¿sí? AMPE mayor a 200.000 y licitación. ¿Por qué? Porque las impugnaciones, ¿sí? Los recursos administrativos de impugnación van en contra de la resolución que aprueba el RPC, ¿sí? Son impugnables. Es por eso que en la 181 hasta 200.000 no se requiere resoluciones para aprobar o adjudicar o declarar desierta. Acá no. Debe ser resolución. Inicio, resolución. El RPC puede ampliar el plazo de presentación de propuestas, ¿sí? O para la firma de contrato. Designar a los integrantes de la comisión de calificación. Acá no existe la figura de designar al responsable de calificación. No, acá es comisión. Significa que tiene que haber mínimo 3 integrantes. 3 integrantes. Y atender las excusas presentadas. ¿Puede haber causal de excusa entre los integrantes? Ok. Cuando tenga vinculación matrimonial, conflicto de intereses o interés económico, etc. El RPC aprobar el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones. Aprobar. Luego, adjudicar la contratación mediante resolución administrativa. Acá no hay diferencia de cuantías. Puede ser 20.000, 30.000, no sé. Se adjudica con resolución. Si es que se diera la cancelación, suspensión o anulación, por favor, Ernesto, puede
puede apagar su micrófono, Ernesto Flores. Perdón, licenciado, ya está. Luego, muy bien, requerir la ampliación del plazo de validez de la propuesta junto a la extensión de la validez de las garantías. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las etapas del proceso de contratación. Tiene que verificar los plazos, ¿sí? Tiene que verificar los plazos. Hay un cronograma. Hay un cronograma de plazos. Tiene que verificar, yo les comento. Esta función o atribución del RPC también está en la 181. Dice, realizar el seguimiento, dice, a los plazos establecidos en un proceso de contratación. Yo les digo, ¿no? Es cuestión de la forma como actúa el auditor. En los casos de mi experiencia, me han hecho auditoría la Contraloría. ¿Por qué? Porque mis licitaciones eran internacionales, significaba más de 70 millones. Obviamente por la cuantía. A la MAE, porque es responsable desde el inicio hasta la conclusión. A mí me dieron por no realizar el seguimiento adecuado a los plazos, proceso de contratación. Y listo, solidario. Y por ese inciso. Había que hacer el descargo, pero cuando te generan responsabilidad solidaria a la MAE, al DAF, al asesor legal, a la comisión, realmente, sí. Que fuera al año siguiente, ¿no? Como para decir, me acuerdo de este proceso, tengo los antecedentes. A mí me han, no se han notificado después de 8 años, cuando ya la MAE se ha olvidado de qué se trataba. Sí, por eso siempre recomiendo los LPCs, no solamente LPCs, en las 181 los LPAs, las MAEs, traten de llevarse un documento legalizado, fotocopia, es bueno, ¿sí? Porque por lo menos uno no puede estar al tanto de sucesos de hace más de 8 o 10 años, pero hay que tener, yo los tengo todavía, ¿sí? Algunos procesos de contratación. La parte esta, ¿sí? Alguien me decía, ¿pero qué hacen sus papeles? No. Como el daño económico ahora no prescribe, lo tengo guardado. Uno no sabe cuándo lo van a notificar. ¿Sí? Desde el caso mío, por este inciso, gracias a Dios hemos hecho un buen descargo. ¿Sí? Y yo les comento que en este mundo de las contrataciones tengo amigos abogados realmente expertos para atender procesos, ¿no? En cuanto a administrativa, civil y penal. ¿Sí? Tengo el nombre de un abogado, pero como es tan experto, ¿sí? Siendo mi colega, había que remunerarle, pero cuando les recomendé a un compañero que vaya donde él, porque con él es bien difícil que se ratifique una responsabilidad. Pero el costo ya subió, ¿sí? Mi amigo me dice, tu amigo el abogado me ha cobrado por decir, no sé, a ver, ya, 20,000. Pues es muy caro para mí, puede ser. Pero el daño económico era por 80,000 o algo así. ¿Cuál prefieres? Entonces hay cosas, los expertos, y en este mundo de las contrataciones públicas es bueno tener un equipo de trabajo. Y siempre un LPC, cuando toma una decisión, es bueno darle una llamadita al amigo, al abogado o al que amerite que nomine. ¿Qué tal? Una revisión. ¿Sí? Si se queda hasta las 10 o 11 de la noche, hay que hacerlo. Pero yo veo en mi entidad como cenicientas, 16:30 ya están haciendo fila hasta el mismo LPC. Estos casos de procesos de contratación ameritan un sacrificio, es leer como Santo Tomás, ver para creer. Si está todo ok, ya, firmar. Lo que pasa es que algunos DGAs, y hay que ser sincero, algunos DGAs no manejan la norma de contrataciones. Y he visto que no manejan, porque su experiencia es diferente. Sí, pero como tiene gran amistad con la MAE, ¿sí? Es DGA.
Y bueno, y se confía en sus inmediatos inferiores para que se los revisen y él firma. No sé, ojalá no haya problemas, ¿sí? Porque pasa el EPC. Y con la experiencia que se me dio a mí, no solamente en este caso, miren, es más de 20 años, o sea, tuve más de 10 procesos. Gracias a Dios, todo ok, ¿sí? Por los respaldos. ¿Sí? Algunas eran observaciones que no meritaban. Por eso también la Contraloría sí, tiene que tomar. Nosotros hemos dado la vuelta al tortilla, hemos criticado, sí. Acá se habla del sobre A y B. ¿Sí? Sobre A, propuesta técnica, sobre B, propuesta económica. Cuando me hacen la auditoría el año 2007, me dicen que no han verificado y no cuenta con sobres A y B. La auditora sale al dictamen. Inmediatamente me voy a la Contraloría y digo, por favor, el decreto 2990 ya no habla de sobres A y B. Y le hemos dado duro al auditor y a la auditora. También los auditores de la Contraloría estaban desactualizados en ese entonces. Seguían hablando de sobre A y B, de los decretos. Acá, sí, se sigue hablando en este reglamento sobre A y B. Hay aspectos que los mismos auditores también. Nadie conoce a la perfección la norma. Por eso es que hay que tener siempre un equipo de trabajo para verificar cómo lo estamos haciendo, especialmente en cuantías altas. ¿Sí? Mi persona estaba en la gobernación. Un puente, una carretera, no era 10.000, 100.000. Las carreteras eran 30, 40, 50 millones de bolivianos. Los puentes, si no, eran cuantías altas que ameritaba, sí, revisar todo. Un error, sálvese quien pueda. Ahora, en cuantías ahora, ¿no? Contratación menor a 20.000 hasta 50.000. Ok, pero igual. ¿Sí? El RPC tiene que tener esa potestad, esa capacidad de realizar y revisar. Finalmente, la declaración desierta mediante una resolución. Como verán, ¿sí? El RPC, en un proceso de contratación a través de ese reglamento, se sustenta en resoluciones administrativas. Bien, acá vamos a hablar de la comisión de calificación. Es interesante acá, ¿sí? Primero, te da plazos, designada por el RPC 5 días hábiles previos a la apertura. Se cumple, 5 días hábiles previos. En el decreto de los años 2000 tantos, decía en la norma básica del SAF, 7 días. Había los plazos ya en el decreto. La comisión de calificación en licitación tenía 10 días para emitir el informe. Es decir, estaba ya en los decretos, acá en el reglamento. ¿Sí? Firma de contrato, decía 5 días hábiles. Eran plazos contundentes, ¿sí? Que ahora la 181 lo flexibilizó. Sí, ameritaba porque eran plazos, si incumplías, ya, de antemano ya tenías el proceso administrativo. Acá dice 5 días hábiles. Conformada por servidores públicos técnicamente calificados, según el tipo de la auditoría. Mínimo 3. ¿Sí? Mínimo. ¿Qué significa? Un técnico del área administrativa. ¿Sí? Del área administrativa financiera. Un técnico del área solicitante, obligatorio. Y acá, ¿no? Mira, un representante de la MAE, en este reglamento, y como que en las normas anteriores del SAPS, tenía que haber un representante de la MAE. ¿Sí? La MAE tenía que enviar un representante, ¿sí? Para conformar una comisión de calificación. Y tenían cargos. Desempeñarán como presidente, secretario y vocal. El secretario normalmente en todos los procesos, el técnico del área administrativa, contrataciones, por decir, será responsable de la custodia de los documentos, en este caso,
esto era potestad del secretario. ¿Sí? El presidente podía ser el representante de la MAE, ¿sí? Y el vocal unidad solicitante. ¿Sí? Y conformaba, ¿sí?, con cargos una comisión. Es decir, en el memorándum de designación ya decía quién era el presidente, el secretario y el vocal. Ahora, en proceso normal, la 181 no habla, ¿no?, de representación, ¿eh? No habla. Sí habla de la parte administrativa y solicitar. Y ya no hay cargos con la 181, si ven, ¿sí? Dice, integrantes de la comisión de calificación. ¿Listo? ¿Sí? Acá en el reglamento no, hay que cumplir estas formalidades. Acá dice, ¿no?, cuando no cuenta con personal técnico, podrá contratar personal externo calificado que asesore a la comisión de calificación. Puede darse, ¿no?, en entidades pequeñas, puede darse, municipios, por decir. Acá, ¿sí?, la MAE, el RPC, asesor legal, no formarán parte de la comisión de calificación. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuáles son las funciones principales de esta comisión? Apertura pública de las propuestas, verificar en acto público la integridad de los documentos requeridos, eso lo vas a ver más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los documentos, etcétera? Evaluar los documentos legales y administrativos. Evaluar, ¿sí?, el método, ¿sí?, cumple. Luego, calificar. Cuando hablamos de calificar, ya es el método del puntaje, ¿no?, la propuesta técnica, que tiene un puntaje, y la propuesta económica. Eso ya es calificar. Una primera parte de evaluación de los documentos, luego la calificación. ¿Sí? Por eso el método se llama calidad y costo. Solicitar al proponente subsanar los errores que sean subsanados, ¿no?, que hemos mencionado. Tiene que subsanar la falta de numeración o la rúbrica, por decir. Solicitar aclaración, informes técnicos, legales o administrativos. Elaborar el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o desierta. También puede ser revisar y verificar con el asesor legal que la documentación corresponda a los declarados en la propuesta, ¿sí? Y emitir informe de verificación de documentos de los adjudicados recomendando la suscripción. Es la segunda parte. Funciones principales de la comisión de calificación. Contraparte, ¿no?, es otra figura. ¿Quién es contraparte? Es el servidor público, ¿sí?, para efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento del contenido del contrato. Este servidor público contraparte es designada por el responsable del área solicitante. El área solicitante designa contraparte. Dependiendo de la complejidad del trabajo. Podrá ser uno o más servidores públicos. Puede ser uno o dos contrapartes, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, podrá ser el responsable del área solicitante. Bueno, ¿cuáles son las funciones de contraparte? Responsable de hacer cumplir la parte formal del contrato, cumplimiento de plazos, controles periódicos al profesional independiente o firma auditora, ¿sí?, en la ejecución del acuerdo a la carga horaria comprometida. El contraparte no es responsable del contenido técnico ni objetar el juicio del auditor, siendo este último responsable, ¿sí? El contraparte en materia de la 181 es el fiscal del servicio, que hace la verificación, el grado de cumplimiento del contrato en servicios generales. Acá en este reglamento, sí, contraparte. Que normalmente en el 181 contraparte era para servicios de consultoría, para fiscal de servicios generales, sí. Es el profesional que tiene que verificar el grado de cumplimiento del contrato suscrito. Bien, que tiene, que se diferencia de la comisión de recepción, que lo van a ver, ¿sí?, acá. ¿Sí? La comisión de recepción es diferente a contraparte.
Primero que es designada por la MAE. ¿Sí? Igual que la comisión de calificación, también tiene que conformar mínimo 3 servidores públicos técnicamente calificados. El jefe del área administrativa o su representante. Un representante técnico del área solicitante, igual, ¿no? Representante de la MAE. Es decir, la MAE tiene que designar o remitir para su designación, para conformar esta comisión. Igual, ¿no? Cuando la entidad no cuente con personal técnico especializado, la MAE podrá contratar asesor, ¿no? Para entidades pequeñas o territoriales. Atribuciones, aquí son 3 atribuciones muy sencillas. ¿Sí? Esta comisión tiene que efectuar la recepción de los informes conforme a los términos de referencia, propuesta técnica, cronograma y condición del contrato. Aprobar los informes recibidos cuando corresponda y ellos tienen que elaborar el informe de conformidad. Comisión de recepción. Ellos no hacen el seguimiento al contrato, ¿no? Sino verifican el grado de cumplimiento de los TDRs. Bien. Área solicitante, ¿no? Área solicitante. Primero tienen que solicitar la contratación conforme programada en el POA, ¿sí? Presupuesto, PAC. Asegurarse de la existencia de la documentación e información relacionada con el objeto y tipo de auditoría y emitirle una certificación. Ustedes saben que el área solicitante es el que emite una certificación a los potenciales proponentes, ¿sí? De que han verificado, ¿sí? Los documentos técnicos, legales, administrativos sujetos a la auditoría. Área solicitante elabora los TDRs, ¿no? Términos de referencia. Acá dice, ellos son los encargados para organizar y llevar a efecto la inspección previa. Ustedes saben que en esta forma de contratación es obligatoria la inspección previa, consultas escritas, reunión de aclaración, etc. En este caso, organiza, ¿sí? La inspección previa, dice, en base a la existencia de documentos, ¿no? También organizan la reunión de aclaración. Área solicitante. Área solicitante puede elaborar enmiendas a los TDRs para la aprobación del RPC. Ustedes saben que producto de una reunión de aclaración puede haber enmiendas. Entonces, ellos son los que elaboran las enmiendas. Emitir notas de aclaración sobre consultas que no generan modificación a los TDRs. Realizar la administración de seguimiento de servicios contratados. Ellos son los que elaboran el informe, ¿sí? Justificación técnica para cancelar, anular o suspender, si es que se presentara en el proceso de contratación. Y ellos son los que emiten el certificado de trabajo para el profesional independiente o firma auditora. Una vez aprobado el informe final por la comisión de recepción. ¿Sí? Estas potestades son propias del área solicitante. Eso de cancelar, anular, suspender solamente es del área solicitante. En cambio, en la 181, la MAE, el RPC, el RPA, Comisión de Calificación, unidad solicitante, etcétera, tienen la facultad de emitir informes para cancelar, anular, suspender. Acá no, solamente área solicitante, y quien anula, cancela es solamente la MAE. Bien, veremos ahora el área administrativa y financiera. Elaborar el PAC, claro que sí, ¿no? Esta es un área funcional. En esta área administrativa está la unidad de contrataciones o administrativa, está la unidad financiera, donde está contabilidad, presupuesto, etc. Todo un área funcional. Elaborar el PAC a través de contrataciones. Prever gastos de publicación y otros inherentes al proceso de contratación. Prever. Tiene que contar con presupuesto para las publicaciones. En la 189 se podrá, como que no obliga. Acá hay que contar con presupuesto para las publicaciones. Llevar un registro, ¿sí? O libro de actas, ¿sí? Acta notariada con su carátula, vinculado a los procesos de contratación a través de este reglamento.
Efectuar seguimiento de las condiciones y plazos establecidos en el proceso de contratación. ¿Sí? Es un punto importante. Otorgar la certificación presupuestaria para cada proceso de contratación. ¿Sí? Elaborar el DBC, contrataciones, remitir al SICOES, ¿sí? La información de los procesos de contratación, administrar las garantías, ¿no? A través de tesorería, custodia y velar su vigencia, y ejecutarlas cuando exista causales. Y conformar y archivar el expediente de cada proceso de contratación, competencia del área administrativa. Acá, asesor legal. Acá tiene más de 6 funciones el asesor legal. ¿Sí? Estas funciones del asesor legal en la 181 es unidad jurídica, se ha reducido a 6 en la 181. Acá no. Se mantiene estas funciones. Y aquí hay que rescatar, hay unas funciones pero contundentes para el asesor legal. ¿Sí? Veremos. Primero, el asesor legal tiene que atender los requerimientos de opinión legal. Atender los requerimientos de opinión legal de los servidores públicos de la entidad en las diferentes etapas del proceso de contratación. Este inciso existía también en las normas básicas del SARS, pero con la 181 del año 2009 desapareció este inciso. Ya no hay, si ustedes verifican, no hay este de requerimiento de criterio u opinión legal. Antes había, sí, en un proceso de contratación, alguna duda que se presentara en ese proceso, en ese plazo, el asesor tenía que dar un criterio, es decir, expreso en estas etapas. Nos hemos dado cuenta cuando se aprueba el decreto 181 y hemos tratado de decir que por qué desapareció. Nos damos cuenta que el decreto 181, yo les voy a comentar cómo ha sido elaborado, por qué se ha aprobado un domingo, ¿sí? Un domingo a las 4:30 de la tarde, cuando ese lunes tenía que recién verificarse y darle el ok. Si alguien dijo, aprueben, y salió el decreto 181 el 28 de junio del año 2009, domingo era. ¿Sí se va al calendario? ¿Sí? Y nosotros nos hemos quedado cortos, porque teníamos observaciones de este inciso y varios cosas, ¿no? De impedimentos, etc. Cuando vamos a la reunión, ya estaba aprobado el decreto 181 en domingo a las 4:30. No había vuelta a quedar y se implantó. Se han enviado las notas al órgano rector, no lo han tomado en cuenta. Entre ellos era, ¿sí? ¿Por qué no está este inciso, ¿sí? De atender los requerimientos de opinión legal de los servidores públicos de entidad en las diferentes etapas del proceso de contratación? Bueno, ya están, ¿no? Las 6 funciones de la unidad jurídica. La siguiente, elaborar el contrato. Ok, se mantiene. Utilizando el modelo de contrato incluido en el DBC emitido por el órgano rector. Preparar las notas de aclaración e enmiendas sobre aspectos legales. Bueno, esto lo han modificado, ¿sí? Acá se mantiene, ¿sí? Asesorar a la comisión de calificación durante el proceso de calificación de propuestas sobre la revisión de documentos legales y asuntos legales que sean sometidos a su consideración. Acá, el rol del asesor legal era importante, ¿sí? Tenía que asesorar. Si bien dice que no conformará la comisión, ¿no? MAE, RPC, asesor legal, pero está obligado, ¿sí? A secundar ese trabajo, ¿sí? Verificar, etc. Revisar la pertinencia y legalidad de la documentación original presentada por el proponente. Tienen que verificar, ¿sí? Las cláusulas, esas facultades que da en el poder del representante legal, etc. Firmar el contrato. Acá dice firmar el contrato previamente a la suscripción por la MAE. Ustedes ven en la 181 dice firmar o visar el contrato. No sé por qué han colocado, ¿sí? En un decreto 181 visar. ¿Y cómo que ahora, no? Muchos contratos, la mosquita del asesor legal y listo. En cambio, en el reglamento no. En este reglamento dice firmar el contrato.
Luego, elaborar y visar las resoluciones. Ok, eso se mantiene. Y finalmente, elaborar el informe de justificación para la cancelación, suspensión del proceso de contratación. ¿Sí? Son más de 6 competencias, ¿sí?, que se mantienen. Y bueno, cuánto yo quisiera que vuelva el inciso A al decreto 181, porque ahora no quieren emitir ni criterio legal. En mi entidad actual, la DGAJ dice, no. Cuando ven un término de criterio legal, como que quieren excusarse. Bueno, sí. Proponentes elegibles. Eso dice el reglamento. Proponentes elegibles, ¿no? Y sus requisitos para presentarse en un proceso de contratación son: primero, profesionales independientes en auditoría, personas naturales. ¿Quiénes son? Aquellos profesionales independientes que podrán participar solamente en contrataciones hasta 20.000 bolivianos. Si la cuantía de una auditoría es hasta 20.000, puede participar un profesional independiente. En cambio, a partir de 20.000, ¿sí?, firmas auditoras, ¿no? Son personas jurídicas que pueden ser sociedades comerciales. Firmas de auditoría nacional legalmente constituidas podrán participar sin límite de monto, 20.000, 30.000, depende. Firmas de auditoría extranjeras, ¿sí?, asociadas con una firma de auditoría nacional. Esa es la condición. Se tiene que asociar con una firma de auditoría nacional, cumpliendo los requisitos y disposiciones legales como requisito para la suscripción de contrato. Estas firmas podrán participar en los procesos de contratación sin límite de monto, cuando sea declarada desierta la primera convocatoria, ¿sí?, nacional. Bien, a esto denominamos proponentes elegibles. Y también podemos hablar del PAC. Ustedes saben que en el PAC se tiene que incorporar estos procesos de contratación. Sí, hay un acápite en el PAC para firmas auditoras. Y ahí, por el principio de confidencialidad y porque el precio referencial en materia de auditoría no es público, en el PAC no tiene el monto del precio referencial. ¿No? En cambio, para otras modalidades, obviamente en la 181 menor, amplia, licitaciones, por norma se coloca el precio referencial que te pide el formulario PAC. Dice, elaborado al inicio de cada gestión debe incluir la contratación de todo servicio de auditoría independientemente del monto. Ustedes saben que el PAC está en base al POA y al presupuesto. Si se modifica el POA o presupuesto, implica también modificar el PAC en materia de servicios de auditoría. Bien. De la misma forma, también aquí de manera resumida vamos a hablar de los DBCs, ¿sí?, que intervienen en este reglamento. ¿No? Como todo el DBC, es un documento que tiene aspectos administrativos, técnicos y legales, y procesos de contratación. Utilización obligatoria para todas las entidades públicas. ¿Sí? Si quieren modificar el DBC, hay que solicitar permiso a la Contraloría, la aprobación. La entidad dice, en cualquier momento, antes de emitir la resolución de aprobación del DBC, puede ajustarla. ¿Sí? Antes de aprobación del DBC, antes o producto de la reunión de declaración o de oficio, la entidad puede ajustar. ¿Sí? O puede ser también mediante enmiendas producto de la reunión de aclaración, o acá dice, o por iniciativa propia. ¿No se han dado cuenta que hay aspectos que complementar? Entonces los realizan y aprueban mediante una resolución. El órgano rector podrá denegar la solicitud de modificación, es decir, no es que solicitan y se aprueba. El órgano rector analiza y denegar esa solicitud de modificación. Tiene su facultad.
Ahora, el contenido de un DBC, ¿sí? Son varios acápites, ¿sí? Tiene el objeto y descripción de la contratación. Eso lo vamos a ver en la siguiente etapa. Todo este detalle lo vamos a desglosar en el DBC y vamos a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, el método de calificación, un sistema de puntaje. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes formularios que intervienen en este caso en el DBC. ¿Sí? Vamos a ver cómo se evalúa la experiencia general y específica, que es por puntaje. ¿Sí? Y el modelo de contrato. Un modelo de contrato con 37 cláusulas. Las formas de notificación. Y ahí está en este DBC todos los modelos y formularios que sí o sí hay que cumplir, que lo vamos a ver en las siguientes unidades. Bien. Acá, como en todo proceso de contratación, se habla de garantías. ¿Sí? Acá, digo lo mismo que las otras normas, pueden ser boleta de garantía, a primer requerimiento y póliza. Tienen que cumplir estas 3 características: renovable, irrevocable, ejecución inmediata. ¿Sí? Acá te establece, ¿sí?, el porcentaje, por ejemplo, de la garantía de seriedad de propuesta. ¿Cuánto equivale? 1.5% del valor de la propuesta. ¿Sí? Como el precio referencial no existe acá, no es público, tiene que ser el 1.5 de la propuesta del proponente. ¿Sí? Lo mismo, tiene que haber un intervalo de diferencia de 30 días. Si la propuesta tiene validez de 60, la garantía será 90 días, ¿no? Exceder 30 días calendario al plazo de la propuesta. 1.5% del valor de la propuesta del proponente. Difiere. Cumplimiento de contrato. Esto se mantiene, ¿no? Es el 7% del valor del contrato, hasta la recepción del servicio. Luego interviene la garantía de correcta inversión de anticipo. Normalmente solicitan el anticipo. Y hay que darle el anticipo máximo del 20% del monto del contrato suscrito. 10 días calendario posteriores a la fecha para deducción total del anticipo. Es lo que señala este reglamento. Y vamos a hablar de lo que es renovación y devolución de las garantías. Por ejemplo, el área administrativa financiera solicitará la renovación 10 días calendario antes de la fecha de vencimiento. Tales reglamentos. Esto, por analogía, en el decreto anterior hablaba de 15 días en las normas básicas del SAF. Ahora no. Y por eso es que la unidad administrativa a través de tesorería que custodia las garantías tiene que ir verificando a través de un cuadro de control, ¿sí?, cuáles son las garantías que ya están por vencer, ¿sí? Entonces solicitan la renovación. Acá hay que cumplir este reglamento, tiene que ser 10 días antes. Si se dan cuenta recién una semana antes y los realizan 7 o 5 días antes, ya tenemos problemas. ¿Sí? En casos excepcionales, podrán solicitar la extensión del periodo de validez de la propuesta y la garantía. Si modifican el periodo de validez de la propuesta, que era, no sé, pues 60 y 90, por tanto, la garantía tendría que ser 30 días posteriores, 120 días. Si rehúsa el proponente renovar la garantía, será devuelta sin ser ejecutada, quedando fuera del proceso. Ahora, en caso de cumplimiento de contrato o de correcta inversión de anticipo, requiere ser renovada, el proponente está obligado a renovar hasta un día antes de su vencimiento. Cuando se trata de cumplimiento de contrato, correcta inversión, el plazo es flexible, hasta un día. Caso contrario, será causal de resolución del contrato. Esto para renovación. Para la devolución, la garantía de seriedad de propuesta deberá ser devuelta a los proponentes antes de su vencimiento y una vez suscrito el contrato con el proponente adjudicado, simultáneamente también se hace la devolución. Al adjudicado, a la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato conforme al DBC, ¿no? Una especie de cambalache. Cumplimiento del contrato,
se le entrega su garantía de seriedad de propuesta. La garantía de cumplimiento del contrato, una vez emitida, la garantía de cumplimiento del contrato, ¿sí? El informe de conformidad de la comisión de excepción, se hace la devolución. Y la garantía de correcta inversión en chip se da de vuelta cuando se amortice el total, ¿sí? Previo informe del área administrativa. Estos casos se tienen que dar cumplimiento, ¿sí? Porque así está en el reglamento. ¿Qué pasa? Es que en las entidades como ministerios, el año 2020, mi persona verificó un archivador de garantías de los años 2018, 19, obviamente 2020. Y le pregunta a la encargada de tesorería qué pasó. ¿Y por qué siguen aquí archivados las garantías de seriedad de propuesta, de cumplimiento? Digo, especialmente de seriedad de propuesta. No, es que como no vienen a reclamar, no, estamos mal. ¿Sí? La norma dice, ¿sí? Inclusive en el DBC hay plazos, 5 días hábiles, etc. Ahí nos damos dar cuenta, hay que nomás reconocer, sí, hay que nomás reconocer que los servidores públicos de la gestión anterior, del año 2020, desconocían. Mire, en mi área, en la unidad administrativa donde estuve como jefe, tenía 4 personas del Oriente, 3 cambitas del Beni y una cruceña. Años luz con el SAP y estaban ocupando el cargo de encargado de contrataciones, profesional de cotizaciones. Realmente, y a la madre decirle, señor, las cambitas o las venianas requieren un curso de capacitación. Este de las contrataciones no es aventura. A duras penas hemos cambiado a 2 y lo han llevado al área de servicios generales. Creo que hemos empeorado. ¿Sí? Servicios generales tienen que velar los pagos de servicios básicos, agua, luz, teléfono, alquiler. Ah, no, realmente, sí. Entonces, esto como recomendación, ¿no? Como experiencia, sí. Es decir, no es que porque la Maya quiere decir nada. Hay que decir a la Maya, señor Maya, no puedo trabajar con... ¿sí? ¿Por qué? Y este es el caso, ¿no? De las garantías. Ahí estaban archivando. Cuando hubo cambio, ¿sí? Ahora, ¿quién dejó estas garantías? No. Y hemos averiguado, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esas garantías que datan de más de un año? ¿Sí? Porque no han sido devueltos a los proponentes conforme a los plazos. Y alguien decía, habrá que llamar nuevamente a las empresas. Habría que buscar una solución. Estos aspectos no están en la norma. En el DBC está, pero para devolver en los plazos establecidos. Y otra historia, ¿no? Y ahí se quedó. Sí, la encargada de tesorería no sé qué habrá hecho porque hubo cambios y personal se fue porque no estábamos para continuar con esa forma de gestión. Bien, acá la ejecución de las garantías. ¿Sí? Para ejecutar la garantía de seriedad de propuesta. Cuando un proponente retira su propuesta con posterioridad al cierre de excepción de propuestas, se ejecuta. O cuando el proponente adjudicado no suscribe el contrato en los plazos establecidos, se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta. Si hemos dicho 5 días para la suscripción y no cumplieron, adiós. O en caso de rechazo de propuestas por las causales establecidas en el reglamento. Hay rechazo, ¿no? Especialmente por el tiempo y horario. La garantía de cumplimiento de contrato. ¿Cuándo se ejecuta? Por incumplimiento de las condiciones específicamente acordadas en el contrato. Esto es una realidad, sí. Hoy en la mañana nos reunimos, unidad administrativa, la parte unidad financiera. Estamos analizando que Voltur, primero que el año pasado en diciembre, prácticamente hay una especie de instructiva que para la contratación de pasajes aéreos nacionales e internacionales, Voltur, a fin de promover las empresas estratégicas, se ha contratado por un monto alto. Desde el mes de marzo, abril y mayo, la oportunidad, ¿no?
la solicitud de las boletas o pasajes, ¿sí? No se ha sido oportuno. A raíz de eso, hace una semana cambian al gerente de Voltur, algo así, o al técnico. ¿Por qué? Prácticamente incumplió las condiciones del contrato. Entonces, mi persona y con los demás técnicos elaboramos un informe borrador para solicitar la rescisión del contrato, porque están incumpliendo. Y resulta que llega un instructivo superior y dice, no, por ser una empresa pública estratégica, ustedes saben que cuando se incumple el contrato, ¿qué pasa? Informamos al SICOES. ¿Qué significa eso? Es un castigo de 3 años. Y Voltur, que esté 3 años, es decir, uy. Y llegó a los oídos hasta la MAE. La MAE analiza y dice, no. Y creo que hubo reunión de gabinete, porque no solamente Voltur estaba incumpliendo con esa entidad, estaba incumpliendo con otras entidades, ¿sí? De la emisión de los pasajes. Prácticamente, ese es el tema, ¿sí? Nuestro informe está ahí. Al final, esta tarde me han dicho, no, que vaya solicitando la sesión, porque también hay pasajes que no han solicitado estos días y no ha sido oportuno. Y realmente, entonces, hay que aplicar la norma. ¿Sí? Pero creo que si aplicamos y firmamos, yo creo que mañana pasado estamos fuera porque estamos castigando a una empresa del Estado. ¿Sí? Ese es el tema que también hay que analizarlo, es decir, algo pasa. Ha colapsado Voltur, porque prácticamente todas las entidades a nivel central, ministerios, han contratado a esta empresa. Algo pasó, su sistema, bueno, cada vez nos dice que el sistema. Esperemos con el nuevo gerente o nueva MAE, pero no. ¿Sí? Entonces, es causal de ejecución de la garantía de cumplimiento de cuentas. Correcta inversión de anticipo, ¿cómo se ejecuta? Cuando se compruebe que el profesional independiente o firma auditora hubiera realizado una incorrecta inversión, como su nombre dice, correcta, y vemos que es incorrecta la inversión, causal de. O cuando no se inicia el servicio en el plazo establecido, usted sabe, ¿no? Hay plazo para inicio de proceso. Entonces, también es causal de ejecución de la garantía. O por resolución de contrato, por causas atribuidas al profesional. Independiente firme ahorita antes de haberse deducido, ¿sí? O amortizado el monto otorgado. Bien, en el reglamento es contundente, ¿no? La ejecución se tiene que cumplir. Y ahora vamos a hablar de las causales y vamos a quedar acá. Estas son las causales que también están en la norma básica del SAR. El RPC, los integrantes de la Comisión de Calificaciones de Excepción, u otros funcionarios se excusarán de participar en este proceso, ¿sí? Por las siguientes causales. Si detectamos que tienen relación de interés personal o económico con los proponentes, se tiene que excusar. Vinculación matrimonial. Vemos que la esposa de uno de los integrantes de la comisión de RPC, etc., o grado de parentesco hasta el tercer grado, consanguinidad, segunda afinidad. A veces hay una confusión, ¿no? Puede estar en el 5º grado, o puede estar en el 4º grado de afinidad. Es por eso que tienen que tener una matriz, una tablita. Y 1er grado, 2º grado, 3er grado, ¿no? Padre, hijo, hermano, o afinidad, tío, sobrino. Es un cuadrito, una matriz que hay que armarla conforme al código de familia para no incluir. ¿Sí? Cuando ya es 5º grado, bueno, no pasa nada. ¿Sí? O litigio pendiente con el proponente. Puede darse, ¿no? Algunos miembros de la comisión pueden tener litigios, tienen que excusarse. Este es el tema, ¿no? Haber aceptado beneficios legales del proponente o sus representantes legales. ¿Sí? Beneficios en el reglamento contundente. Se detecta, ya tiene problemas con la Marcelo Quiroga. Con la 181, como que nos está dando esa rigidez. Tener relación de servicio con el proponente o prestado de servicios profesionales durante el último año, ¿no? Causa de excusa.
Es por estas causales, los integrantes de la comisión de calificación, por ejemplo, se pueden excusar. Y el RPC, ¿ante quién? ¿Quién designa el RPC? La MAE. Comisión de calificación. ¿Quién designa la comisión? El RPC. Entonces se excusan ante el RPC. Comisión de excepción. ¿Quién designa? La MAE. Entonces, es la MAE. Sí. Y el uso legal ante el RPC. Sí. Acá dice, la omisión de excusa no dará lugar a sus acusaciones. Sin embargo, será considerada como causal de responsabilidad. Es decir, el hecho de que no se excuse no es causa de impugnar o recusar. ¿Sí? El proponente no puede decir, estamos recusando, no. Pero, internamente la entidad ya es causal de responsabilidad. Si no se excusa, obviamente ya de antemano ya tiene proceso administrativo. Entonces, sí o sí, tiene que excusarse los integrantes de la comisión de calificación, recepción o el mismo RPC. Muy bien, vamos a quedar acá. ¿Sí? La siguiente o el siguiente viernes prácticamente vamos a terminar toda la primera parte. Inmediatamente vamos a incorporar el día viernes la segunda parte donde están los ejercicios prácticos de evaluación de propuesta económica como propuesta técnica. Muy bien, tengo aquí la lista. Haremos control de asistencia. Les decía que mi persona, especialmente cuando ve que algunas o algunos participantes tienen una nota que les falte entre 2, 3 puntos con la asistencia, incorporamos la nota mínima por el esfuerzo y todo eso. Bien. A ver, así rapidito de pasadita la lista de asistencia por orden alfabético. Apasa Gutiérrez Daniela. Presente, licenciado. Muy bien. Apasa Solórzano Abigail. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Arias Daza Mercedes. Presente, licenciado. Muy bien. Ayaviri Salas María Eugenia. Presente, buenas noches, licenciado. Usted no vino el día lunes, ¿no? El día lunes, sí. Ok. Camacho Marisol. Bulucuam, Camacho Marisol. Creo que no está. Cartagena Ariñas Amparo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Concha Flores Barner Willy. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok. Flores Ayala Ernesto. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Guaylucu Luna Ana Jesusa. Ana Jesusa. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Loaiza Carabajal Sonia. Buenas noches, presente, licen. Bien. Mendoza Ayala Silvia Janet. Buenas noches, licenciado, presente. Ok. Víctor Hugo Najera Zartia. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches, presente. Ok. Nina Zotales Pamela Susa. Sí, presente, licenciado. Padilla Valero Zut Elizabeth. Presente, buenas noches. Ok. Peñaranda Valencia Jocelyn. Presente, licenciado. Ok. Pérez Dávalos Dagner. Daniela. Creo que no está. No vino el lunes. Rodríguez Azulia Esther Damiana. Presente, Esther. licenciado. Presente. Ok. Raúl Salgado Rivas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Soto Quispe no está. Usquedas Rojas Mario. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Vázquez Michelle María Isabel. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Villagra Crespo Marisela. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Villavicencio Ortiz Alex. Presente, licenciado. Bien. Isabela Giovanna Felicidad.
Buenas noches, licenciado. Presente. Ok, prácticamente todos estamos. Muy bien. Ahora sí, antes de culminar, preguntas sobre lo avanzado, dudas, aclaraciones. ¿Está todo ok? Sí, licenciada, buenas noches. ¿Aló? Adelante. Licenciada, ¿me escucha? Bueno, particularmente Sí, lo escucho. esto me ha generado una confusión en el hecho de, puntualmente, de dos situaciones. Una referida a la resolución de la CGR 101 del 2008 y otra referente al decreto supremo 0181, la cual establece la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios en todas las entidades públicas. Así es. Yo veo una discordancia con lo establecido en la resolución de la Contraloría, que no, bueno, no dudo de su necesidad y de su aplicación, pero me voy al hecho de que un decreto supremo, siendo tal jerárquicamente, debería establecer, o inversamente, la resolución debería establecer o debería actualizarse en relación al decreto supremo 0181, porque esta normativa establece las nuevas condiciones de contratación. Y en esta situación encuentro muchas situaciones en las que no concuerdan con la 181, entonces no sé, dado el conocimiento que yo tengo en el manejo de los sistemas, para mí prevalece un decreto. El decreto supremo 0181 tiene prevalencia sobre esto. Y sobre un reglamento específico tiene también mayor, digamos, aplicación que la misma 181, ¿no? Lógicamente, sin tener coherencia normativa al respecto, sin tener oposición o no tener una situación de vulneración, lo que establece nuestra norma madre, contratación de bienes y servicios. Eso es la duda que tengo. ¿Por qué esta situación? Muy bien. Mire, ya se ha hablado. Normalmente en cada evento, en cada módulo, hacemos una especie de análisis, reflexión o crítica de la normativa que estamos aplicando en cada módulo. Yo normalmente hago una crítica después de haber avanzado prácticamente todo el material. Nos hemos adelantado tal vez. Hasta yo mismo me he preguntado, ¿sí? Después de casi 2008, ya son más de 12 años, sigue todavía aplicándose, ¿sí? Sabiendo que ha habido N cambios, ¿no? El avance cibernético, la tecnología, ¿sí? Y como hay amigos en la Contraloría me dicen, no, está en proceso el proyecto, ¿sí? Porque el decreto supremo, ustedes saben, ha sido jerarquizado. Creo que también ha exagerado los cambios, ¿no? Por un artículo, el decreto supremo modificaba con otro decreto, modificaba una cuantía con otro decreto, modificaba, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, este reglamento se ha quedado estático desde el año 2008, ¿no? Amerita actualización, pero claro que sí. Amerita que esté acorde a las últimas normas en materia de contratación, pero claro que sí, etcétera. Entonces, es más competencia de los órganos rectores. Son aspectos que datan de más de 12 años que ameritan ser modificados. No sé, tantas cosas que van a ser plazos, por decir. ¿Sí? Hasta el modelo DBC. DBC tiene que tener otros aspectos, ¿sí? Producto de los cambios y las formas de contrataciones acá, y no solamente acá. Yo creo que en las contrataciones en Chile, el Compro Chile, realmente totalmente diferente, actualizado, etc. Su SICOES es muy interesante. U otros en los países vecinos, en el mismo Colombia, Ecuador, ¿sí? Son normas recientes. El de Chile me llamó la atención, siempre de una lectura, ¿sí? En materia de contratación realmente actualizado, acorde al avance tecnológico, etc. Me voy a dar la molestia de preguntar nuevamente el viernes, ¿sí?
cuándo se emitirá una nueva versión, ¿sí? Con los cambios, con los ajustes y actualizaciones, ¿sí? Porque prácticamente este es potestad del órgano rector. ¿De que hay sugerencias y cambios, como usted lo ha dicho? Claro que sí, no solamente usted, las mismas entidades, ¿sí? Se preguntan por qué seguimos con esta forma, por decir, de evaluación. Entonces, el último día, la siguiente semana, no solamente este punto, lo vamos a comparar también con otro reglamento que está vinculado a las empresas públicas, ¿sí? La diferencia, porque el otro es del año 2014. Ah, pero igual, ¿no? Ya tiene más de 7 años y vas a ver la vigencia o no, qué pasó. Entonces nos daremos esos puntos de reflexión, análisis, etcétera, para la siguiente semana. ¿Está bien? Perfecto, muchas ¿Alguien gracias. más? De nada. Ok. Terminamos esta segunda sesión. Mañana es feriado. Sí. Den una buena lectura porque acá son presentaciones resumidas. Les aconsejo que vayan leyendo el reglamento en sí, porque es un solo documento donde está tanto el DBC, los formularios. Vayan familiarizándose con estos documentos y así también captamos inmediatamente los procesos que vamos a realizar la siguiente semana. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Un buen descanso mañana y nos vemos el día viernes a las 19:30. Hasta el día viernes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado.